Seguimos disfrutando este tiempo especial y como siempre damos lugar a la palabra de Dios porque valoramos el consejo de lo alto y porque reconocemos que sin importar el año puede seguir pasando el tiempo. La palabra es viva, es eficaz y muy útil. No pierde su valor, todo lo contrario, cada día significa más para nosotros y para nuestras familias. Quiero compartir un tiempo breve en la palabra y invitarle a que usted pueda prestar atención a lo que Dios tiene para nosotros hoy y que lo hagamos con una actitud de humildad, de reverencia y con una atención particular a lo que el Señor quiera llevarnos a través de este mensaje. Desde el Antiguo Testamento encontramos textos relacionados al valor que tienen los padres y su accionar para con los hijos, y al valor que tienen los hijos y su accionar para con los padres. Hay uno de los mandamientos, ¿verdad?, que resalta la escritura. Éxodo capítulo 20, dice el versículo 12, sumamente conocido: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Repito, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Y este verso es muy conocido y ha recorrido el mundo entero. Creo yo que a veces con un énfasis especial en la parte de promesa. Qué lindo que es pensar que nuestros días se alarguen. Qué lindo que es pensar, como dice también otro de los textos paralelos, que todo nos vaya bien en la vida. Todos queremos larga vida, todos queremos que nos vaya bien, que nuestro camino sea prosperado. Pero hay un condicional aquí que no podemos pasar por alto, y de eso quiero hablar en este día. Ese condicional de la honra. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Ahí está el condicional. Para que ocurra esa larga vida, para que ocurra ese bienestar, para que las cosas vayan bien y sea próspero nuestro camino. Necesitamos, por encima de todas las cosas, ¿verdad?, como dice el resto de los mandamientos, honrar a Dios. Pero también nuestro Dios dice que debemos de honrar a nuestros padres. ¿A qué nos referimos con honra? Me pareció interesante haciendo un pequeño análisis de lo que es esta palabra honra en el idioma original. En el hebreo es kabat, que literalmente significa darle peso, estimar algo, reconocer, valorar. Y para los que tal vez tienen algún conocimiento de los idiomas, recordarán que hay una palabra muy similar que es kabot. Precisamente de esta raíz kabat viene esa palabra kabot, que es la misma para gloria, la que usa Dios en el Antiguo Testamento para referirse a su gloria, el kabot de Dios. Es interesante entonces ese significado que encontramos, que va asociado con gloria, que va asociado con honor, que va asociado con estimar, con reconocer, con valorar. Dios dice: estima a tus padres, valora a tus padres, reconoce a tus padres. Y en alguna manera Dios quiere que nosotros tengamos ese mismo respeto, ese valor que le damos a Él, que de alguna manera lo reflejemos también hacia nuestros padres. Así como respetamos a Dios y le honramos y reconocemos que Él es autoridad sobre nosotros, Dios ha delegado autoridad sobre los padres. Y los hijos debemos honrar esa autoridad de nuestros padres. Proverbios capítulo 15, siguiendo esta misma línea de la honra. Proverbios capítulo 15
Dice el versículo 20. Permítame leer para ustedes. Proverbios 15, 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Los hijos no podemos menospreciar a nuestros padres. Los hijos no podemos entristecer a nuestros padres. O podemos, pero no debemos hacerlo. Parte de lo que es reconocer la honra que Dios demanda de nosotros, de todos ustedes hijos que están escuchando, hacia los padres, aún de aquellos que ya hemos rebasado la mayoría de edad y hoy somos adultos y hemos formado nuestras familias, sigue habiendo ese reconocimiento de, ve qué interesante, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Nosotros tenemos que alegrar y tenemos que darle un precio alto, una estima, un valor a nuestros padres todos los días de nuestra vida. Tenemos que mostrar respeto, tenemos que mostrar reverencia, esos valores del reino de Dios que lamentablemente se están perdiendo en estos tiempos. Hoy en día es común ver a niños, ya desde muy pequeños. Es muy común ver a jóvenes, adolescentes y aún adultos que no tienen en estima la bendición tan grande de contar aún con sus padres vivos. Es común hoy en día ver falta de respeto, de ver una irreverencia, de ver un constante menosprecio a esa autoridad que los padres ejercen sobre los hijos. Esos valores en alguna manera se han ido perdiendo. Y la Escritura nos llama a que nosotros, como pueblo de Dios, como familias de Dios, sigamos guardando esos preceptos, esos principios y siendo ejemplo para una sociedad que lamentablemente está en decadencia. Es sorprendente lo que a veces ocurre. Yo miraba con sorpresa el otro día un niño pequeño, tal vez lo máximo unos 3 años, tal vez 3, 4 años cuando mucho, en un centro comercial donde estábamos haciendo fila para pagar en la caja, como así literalmente daba patadas a su mamá, agarraba a su mamá a patadas. Y mi esposa y yo que estábamos ahí no podíamos obviar esa situación y sorprendernos, porque se está perdiendo el sentido de valor, de respeto en los hogares. Tuve el privilegio en mis tiempos, ¿verdad?, como estudiante del seminario bíblico, tener algunos compañeros de Asia, algunos compañeros de China, de Corea, y me llamó mucho la atención conversando con uno de ellos sobre ese típico saludo que tienen de inclinar su cabeza, ¿verdad? Y él me explicaba que ese saludo significa te respeto, te reconozco. Y nunca el mayor es el primero en inclinarse, siempre es el menor hacia el mayor. Después otra cosa muy linda que me decía él de su cultura, es que en las reuniones familiares se acostumbra a poner una silla en el centro, en medio de todos los hijos y de todos los nietos y de todos los primos, una silla en el centro para que abuelito, para que abuelita se sienten ahí y nos cuenten algo y nos transmitan alguna enseñanza y algún consejo. Hay un valor hacia el adulto mayor que se está perdiendo en estos tiempos. Hoy en día, mire, uno puede ver en los buses a los ancianitos ahí de pie sacudiéndose, ¿verdad?, con dificultad, y ya nadie les da campo. A las madres que están embarazadas. Ese tipo de cosas evidencian pequeños indicios de la pérdida de valores que se van haciendo más grandes, hasta llegar al irrespeto y peor aún a la violencia en los hogares. Pero el Señor nos dice, honren a sus padres, respeten a sus padres, valoren a sus padres, ténganlos en estima, denle ese peso, eso es lo que se refiere a esa palabra, denle ese peso, que valgan ellos más que otras cosas, y que otras personas, y que otras autoridades.
que cuando pasen los años sigamos valorando su consejo y la bendición de tenerles. Honrar, que es el tema que estoy tocando hoy, incluye más cosas de lo que a veces pensamos. A veces no sabemos ni cómo explicar en qué consiste honrar a padre y madre. Pero honrar en el contexto bíblico sobre todo incluye obediencia. Obediencia. Honrar incluye obediencia. Ese es un concepto que está muy claro en la Escritura. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Dice lo siguiente. Esto es para los hijos. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El concepto de honra es sobre todo un concepto que incluye obediencia. Yo no puedo pretender decir que honro a mis padres si no les obedezco. Porque la honra se demuestra con obediencia, con reconocimiento de esa autoridad. Y esa obediencia requiere prontitud. Hay una frase que dice que obediencia retardada es igual a desobediencia. Y eso es muy cierto. Y estamos viviendo tiempos donde se acostumbra mucho esto. En los hogares ya se ha tomado como natural que haya una obediencia retardada. Y yo quiero motivar a los hijos que me están viendo a que recuerden. Hay un principio que enseñan en la escuela donde asisten mis hijos que es: se obedece a la primera. Déjeme decirle que ese principio es bíblico. Se obedece a la primera. Porque la obediencia retardada se convierte en desobediencia. Cuando uno dice a su hijo: mire, lave el plato y el vaso donde comió. Sí, ya voy. Y sigue con el celular. Y a la media hora: ¿ya lavaste el plato? Sí, ya voy. Y sigue con el celular. Y a la hora y resto: sí, ya voy. Mire, eso es igual a desobediencia. Porque la obediencia retardada es como desobedecer. Y así actúa Dios, que es nuestro ejemplo para con nosotros. Cuando Dios pide algo de nosotros, Él que espera que le respondamos inmediatamente. No que le digamos: sí, ya voy, Dios. El problema es que muchas veces los chicos crecen y se acostumbran, se hace tan normal ese estilo de vida, que luego cuando ya tienen un trabajo o alguna autoridad a nivel profesional o aún nacional, no se someten a las autoridades porque ya llevaron años diciendo: yo obedezco cuando quiero. Eso no es obediencia. La obediencia no es cuando yo quiero, es cuando se nos demanda. Ahí inmediatamente tenemos que responder. Pero en este mismo texto de Colosenses, donde nuestro Dios nos dice a través del apóstol Pablo: mire, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Dice también el verso 18, 2 versículos antes, y me gusta mucho el título que le pone en Reina Valera 60, deberes sociales de la nueva vida. Esto que estamos hablando son deberes de los que hemos nacido de nuevo, de los que tenemos una nueva vida en Cristo. Y vea cómo empieza. Porque el concepto de honra del que estamos hablando no solo es de hijos hacia padres, es también de esposos, es también de matrimonios. Y hoy que estamos en esta ocasión de reconocer a las madres, Dios nos recuerda a nosotros varones, a nosotros esposos, que parte de la honra que tenemos que dar también es hacia nuestras esposas, hacia nuestra esposa. Dice Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. El versículo preferido de los hombres. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Bueno, déjeme decirle que la honra incluye sujeción. Claro que sí. Y si nosotros como matrimonio nos honramos el uno al otro,
por un motivo muy claro, la escritura le recuerda a las mujeres, mire, tengan sujeción hacia vuestros maridos. Sométase, sujétese a sus maridos. Y eso nos gusta muchísimo. Pero el énfasis que sigue en el verso 19 es aún más poderoso, y a veces como varones, en medio de una cultura que ha sido manchada, impregnada por el machismo, a veces no se quiere reconocer este versículo. Dice Colosenses 3:19, maridos, así como le dijo a la mujer, sujétese, ahora le dice al marido, amad a vuestras mujeres. Y a veces nosotros decimos, sí, yo la amo, Dios sabe que la amo. Pero el amor que pide es un amor como el de Cristo. Y el Nuevo Testamento enseña que es un amor sacrificial. Que así como Cristo se sacrificó por la iglesia, así nosotros varones, así tú esposo, tienes que sacrificar tu amor por tu esposa. Por tu esposa. Y en tercer lugar entonces le dice, y los hijos obedezcan a sus padres. Mire, ese es un ciclo de bendición. Si en los hogares que tienen esa nueva vida en Cristo hay sujeción, hay respeto mutuo, hay sometimiento, si hay amor sacrificial, las cosas van a marchar mucho mejor. Mucho mejor. Honrar incluye también un aspecto que a veces es conflictivo, y es el aspecto de lo económico. Jesús mismo habló en Mateo capítulo 15. En Mateo capítulo 15. Versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, este es Jesús hablando fuertemente, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra bendición. Déjeme decirle que uno de los aspectos de la honra conlleva lo económico. Y aquí Jesús confronta a estas personas que con religiosidad están diciendo, miren los discípulos, no se lavan las manos para comer. Y Jesús está hablando de lo que realmente nos ensucia y nos contamina, y de lo que realmente ofende a Dios. Y les dice, déjeme decirle algo, ustedes están ofendiendo más a Dios con su manera de actuar. Porque le dicen a la gente y le enseñan a la gente a que delante de sus padres digan, no puedo darte nada porque lo que tengo se lo doy a Dios. Eso es un engaño del enemigo. No puedo ayudarte en nada porque lo que tengo le pertenece a Dios. Y claro, los sacerdotes y los que recibían ese ingreso económico felices, diciéndole a la gente, no ayuden nada a sus padres, ayude primero y solo a nosotros exclusivamente. Pero la honra incluye que aún de nuestro bien material seamos generosos con nuestros padres. Y no nos debe de doler, hijos, dar a nuestros padres, porque ellos cuánto nos han dado a nosotros. No nos debe doler. En alguna manera es como retribuir todo ese amor con que ellos se han esforzado porque nosotros tengamos calidad de vida. Mi madre en particular siempre trabajó, hasta ahora gracias al Señor, que ya está gozando de su pensión. Mi papá también siempre fue un varón esforzado, trabajador, y yo recuerdo de estar a la mesa muchas veces, y es cosas que ahora como padre yo replico con mis hijos también. Yo recuerdo de verle a él decir,
tal vez alguno de nosotros decía, qué rico, ya no quedó más carne, ya no quedó más huevo. ¿Y qué hacía papá o qué hacía mamá? Tome, cómase el mío. Porque a los padres no nos duele dar todo por nuestros hijos. Pero a veces lamentablemente a los hijos les duele dar a sus padres e invertir con sus padres. Ocasiones como estas, por ejemplo, el Día de la Madre, yo sé que se vuelve muy comercial y hay mucho mercadeo de por medio. Pero qué lindo es aprovechar oportunidades como estas para decirle a mamá, vales mucho para mí. Y como sé que cada año se celebra, no tengo excusa. Tengo todo un año entero para guardar aunque sea 100 coloncitos, 100 coloncitos, 100 coloncitos. Y llegar este día, mamá, aunque sea con una rosa, aunque sea con un cariñito, una expresión de afecto, un regalito. Pero hay hijos que les duele hacer eso. Pero no les duele llegar a una cantina y a un bar y decirle a los compas, yo pago la ronda. Ahí no duele. Ahí no duele muchas veces. Porque se pierde ese concepto de honra que incluye el bien material. Si Dios nos bendice, qué lindo poder aprovechar esa bendición para bendecir también económicamente a nuestros padres. Y yo sé que usted estará pensando, pero el Señor dijo, deja a tu padre y a tu madre. Sí, pero ese deja a tu padre y a tu madre, el Señor lo está diciendo en el sentido de, ya no vas a pertenecer directamente a esta familia, ahora tú vas a iniciar una nueva familia. Pero en ese nuevo ciclo de familia, no debemos desechar el agradecimiento hacia los que hacen posible que hoy yo sea la familia que soy. A los que me enseñaron valores y virtudes, a los que se esforzaron porque yo tuviera ropita, alimento, por todas estas cosas. Y para nosotros como esposos va lo mismo. Si amamos a nuestras esposas, no nos debe doler tampoco cualquier inversión que hagamos para con ellas. El peor error que yo he visto a lo largo del ministerio pastoral, una de las cosas que más generan conflictos entre los matrimonios, ¿sabe cuál es? Las finanzas. Y el peor error que yo he visto en las familias es cuando la esposa dice, este es mi dinero, esta es mi entrada. Y el varón dice, este es mi dinero, esta es mi entrada. No, tenemos que ser una sola carne en todo, aún en lo económico. Y trabajar juntos. Y bendecirnos también unos a los otros. Y no nos debe doler decir, tengo este dinerito, lo voy a invertir en mi esposa, en su salud, o en su placer, dándole algún anhelo de su corazón. Y viceversa. Primera de Timoteo 5. Primera de Timoteo 5. Porque esto de la honra es tan amplio que podríamos pasar aquí mucho tiempo, pero yo quiero nada más puntualizar algunas cositas. Primera de Timoteo 5, dice el verso 3 y 4. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Aquí el apóstol Pablo le está dando consejo al joven y nuevo pastor Timoteo de cómo manejar los asuntos de la iglesia. Y entonces en esta carta utiliza este espacio para recordarle a la iglesia y sobre todo al liderazgo que la iglesia debe de aportar a favor de las viudas y los necesitados, pero que esa responsabilidad primariamente pertenece a los hijos. ¿Cómo es posible que sus propios hijos abandonen a sus padres y los tengan en condiciones deplorables? Y que la iglesia tenga que ver cómo consigue y cómo responde. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y vea qué lindo como lo dice. Aprendan primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Lo que pasa es que, como dice Gálatas, Dios no puede ser burlado. Y lo que se siembra, se cosecha. Y estamos viviendo tiempos donde hay padres
resentidos, papá y mamá resentidos con sus hijos porque no les recompensan, porque no siembran en ellos, pero es lo que están cosechando porque ellos abandonaron y se olvidaron de sus padres y nunca los honraron y nunca los respetaron y es más, nunca les proveyeron. Entonces sus hijos aprendieron ese ciclo y están repitiendo. Si mis hijos ven que yo nunca bendigo a mi esposa y nunca me esfuerzo con ese amor sacrificial que Dios me pide para darle algo que ella anhela o que necesita, para darle su lugar en nuestra casa, mis hijos van a crecer menospreciando a mamá. Y yo no quiero eso. Por eso yo le pedí a Dios dirección y le pedí al Espíritu Santo sabiduría. Y completé para nuestro hogar 7 principios que yo llamo 7 principios de bendición, para que mis hijos los memoricen, para que crezcan reconociendo esos principios de nuestro hogar y que son basados en la palabra. Y ahí está la honra a los padres. Si a usted le interesa conocer a qué me refiero, yo le puedo hacer llegar ese documento con mucho gusto, para que usted pueda con la escritura poner a sus hijos a memorizar estos principios todas las noches cuando oran y se van a acostar, y que puedan tenerlo ahí presente. Tenerlo ahí presente. Otra de las cosas que yo he tratado de establecer en mi hogar es que en mi casa hay una reina. Así de cursi como suena. En mi casa hay una reina. Yo quiero que mis hijos crezcan viendo a mamá como la reina del hogar. Y yo le enseño a mis hijos que mamá es la reina de la casa y a la reina, ¿cómo se trata? Yo les digo, ¿cómo se trata la reina? Con Naomi. ¿Y qué más? ¿Y? Ajá. La reina se trata con amor, respeto y obediencia. Y cuando yo veo que trató mal a la mamá, alguno de ellos, o la menospreció y la irrespetó, yo le llamo y le digo, venga acá, ¿cómo se trata la reina? Sí, papi, con amor, con respeto, con obediencia. Entonces vaya, discúlpese. Porque nosotros varones no perdemos ninguna dignidad con darle lugar a nuestra esposa, al contrario, cobramos valor con sus triunfos, con su reconocimiento, con la bendición que ella pueda recibir. Yo estoy siendo bendecido también. Con el respeto que ella pueda recibir en el hogar, yo estoy siendo respetado también. Y yo motivo a los hijos que están viendo este video que reconozcamos el valor de nuestros padres y les respetemos. Pero también motivo a los esposos a que demos el lugar a nuestra esposa que merece en nuestros hogares. Porque la palabra dice que ella es nuestra ayuda idónea. Y idóneo significa complemento. No como dice alguien por ahí, es la ayuda idónea. La doña que lava, la doña que limpia, la doña que cocina. Casi que lo que tienen es una sirvienta. Mejor se pagan una sirvienta y no se casan. Pero, sin dejar de lado las responsabilidades del hogar, sin dejar de lado las responsabilidades del hogar, tenemos que reconocer esa posición que tiene nuestra esposa en el hogar. Porque el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Tenemos que estar agradecidos. Yo no sé usted, varón, que me está escuchando, pero yo estoy agradecido por la esposa que Dios me dio. Porque es parte de la bondad de Dios manifestada sobre mí. Y dice además, la escritura, Primera de Timoteo 5:1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. La versión internacional dice, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Miren, y esto es otra de las cosas que están ocurriendo en estos tiempos. Es una barbaridad ver a los muchachos ya,
a los muchachos, a los jóvenes ya maduros, cómo tratan a sus padres y los regañan y les pegan unas gritadas y unas insultadas que, mira, hasta que da vergüenza. Y la escritura dice que los ancianos merecen respeto y que los padres merecen honra. Y que si nosotros vamos a hablar con un anciano y le tenemos que reprender por algo, que nos acordemos de hacerlo como si fuera nuestro padre y a nuestra madre. El problema es, ¿qué está ocurriendo en las casas? Mire, hay hijos que solo les falta, así literalmente, buscar la chancleta y la faja y darle unas cuantas fajadas a la mamá y al papá. No se debe reprender con dureza. Por favor, hijo, usted que está escuchando, hija, valore este consejo de Dios, no mío, de Dios. A los padres no se les reprende con dureza, porque los padres no somos perfectos. Yo sé que mis hijos van a encontrar en mí cualquier cantidad de errores y de equivocaciones, pero no por eso tienen que venir a reprenderme con dureza. Tienen que venir con respeto, porque le están hablando a mamá y a papá, a la autoridad que Dios puso sobre ellos en el hogar. Y si los hijos no aprenden autoridad en la casa, miren, no van a respetar a nadie fuera de ella, que es lo que estamos viendo en estos tiempos. Para ir finalizando, quiero agregar que la honra no tiene vencimiento. La honra no tiene vencimiento. Dice Proverbios 23, 22. Proverbios 23, 22. Compra la verdad y no la vendas. Perdón, 22, estoy leyendo el 23. Dice el 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad, no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Esto es un consejo sabio, esto es verdad, esto es sabiduría. Que la honra no tiene vencimiento. Que aun cuando mamá ya esté avanzada, entrada en años, cuando papá ya sea un anciano, aún ahí dice, no los menosprecies. Y oye, escucha el consejo. Por eso es que el Señor dijo, honra a padre y madre para que te vaya bien. Porque cuando uno les honra y les oye y acepta su consejo, se evita cometer tantos errores, tantas cosas. La honra no tiene vencimiento. Aún en la vejez podemos honrar a nuestros padres, porque la honra no tiene vencimiento. ¿Sabe cuál es el problema? Que nuestra humanidad sí tiene vencimiento. Que esta carne en la que estamos sí tiene vencimiento. Y que nuestros padres no son eternos. Y que un día, para los que lo tenemos vivos, Dios llamará a nuestros padres a su presencia. O puede ser que hasta nosotros antes que a ellos. Pero mientras les tengamos vivos, apliquemos este principio, este mandato de la honra. Porque después, cuando ya mueren, es cuando viene el dolor. Cuando vienen todos esos resentimientos, ese dolor en el corazón de que, ¿por qué no lo hice cuando mamá estaba viva? ¿Por qué no lo hice cuando papá estaba vivo? Aprovechemos a nuestros padres, los que lo tenemos con vida. Disfrutemos de ellos. No les abandonemos. No les abandonemos. Estemos de cerca. Estemos atentos a sus necesidades para ver si hay algo en que podamos nosotros apoyarle. Porque mire, ellos siempre van a estar atentos a nosotros. Siempre. Siempre. Y por último, Deuteronomio 5:16. Deuteronomio 5:16. Quiero terminar recalcando, ahora sí, la promesa que tanto nos gusta. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días
y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando aplicamos la honra hacia nuestros padres, no solo vamos a alegrar su corazón, sino que vamos a ser los primeros beneficiados. Larga vida, bienestar, prosperidad, todos esos beneficios están después de haber honrado, no antes de la honra, ni sin honra. Son resultado de, fruto de. Quiero aprovechar este espacio entonces para motivar a los hijos. Sigamos honrando a nuestros padres, pero no como la manera del mundo, no como el mundo nos dice que es honrar, no, como Dios nos dice que es honrar. Y esposos, hagamos lo mismo por las esposas y viceversa, porque en eso hay bendición. Hay bendición. Voy a invitar a mi esposita que se acerque. Queremos hacer una oración por las familias, por los padres y muy especialmente por las madres en su día, aunque todos los días para nosotros deben ser días de honrarles y de reconocerles a ellos. Si usted está ahí en su casa, hijo, esposo, acérquese a su esposa, acérquese en familia, vengan niños también, acérquense ahí donde están, porque vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Y por qué no? Si necesitas tomarte un momento y decirle, mamá, perdóname. Papá, perdóname. Esposa, perdóname. Esposo, perdóname. No te he honrado como Dios me lo ha pedido. No lo haga por quedar bien conmigo. Hágalo con Dios. Y tomemos un tiempo para dar gracias por la vida de tan maravillosas mujeres, virtuosas, ejemplares, que Dios ha levantado como reinas de nuestro hogar. Yo voy a orar por mi esposa y luego ella me va a ayudar a dirigir una oración por todas las madres de la iglesia también. Señor, yo quiero darte gracias en esta mañana. Con un corazón sincero, Señor, no tengo nada que ocultar. La verdad es que no me avergüenzo de reconocer, Señor, que en mi casa hay una reina, una mujer virtuosa, especial y muy capaz, Señor, que es el mejor complemento que tú me has podido dar, Señor, y que lo que hemos logrado como familia lo hemos hecho juntos, Señor, contigo como centro, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por mi esposa. Te pido que la bendigas, Señor, cada día más. Que le llenes, Señor, de salud. Que le brindes, Señor, esa salud plena. Que toda dolencia y malestar de su cuerpo, Señor, sea quitado en el nombre de Jesús. Que tú, Señor, le permitas ver grandes respuestas a los anhelos de su corazón, Señor. Y que tú nos permitas como familia, a mí, a mis hijos, siempre darle el lugar que ella merece en nuestra casa, Señor. Padre, yo te pido que tú sigas inundándole con la sabiduría de lo alto para las decisiones que ella toma en relación a nuestra familia, en relación a nuestra vida matrimonial, en relación a nuestros hijos. Así, Señor, ocurra conmigo también, porque somos y tenemos que ser una sola carne en todo, Dios. Permítenos seguir gozando de armonía. Señor, acrecienta el amor el uno por el otro, Dios. Que con el paso de los años sigamos amándonos aún más, Señor. Y siempre respetándonos. Y siempre aplicando tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por esta mujer ejemplar. Te doy gracias, Señor, por esa energía que has puesto en ella, tan impresionante, Señor. Porque es incansable, Señor, gracias. Porque desde bien temprano hasta bien tarde, Señor, ella está velando por nosotros
por hacer, Señor, las cosas del hogar y las cosas que nos bendicen, Señor, y nos agradan. Y gracias porque es una mujer emprendedora, Señor. Respalda, Señor, todo lo que ella inicia, Señor. Bendice el fruto de sus manos, Señor. En el nombre de Jesús, líbrale de todo mal, Señor. Y ayúdanos, Señor, a nosotros a seguir siendo una familia firme, unida, que camina bajo tus valores, bajo tus principios, Señor, aunque el mundo los rechace. Gracias te doy, Señor, por Roxana, mi esposa. Y gracias te doy, Señor, por todas las mamitas que están ahí en casa, Señor, y las familias de la iglesia también, y aquellas que van a observar este video. Tu bendición les alcance, Señor, y que el gozo y la paz llenen sus corazones. Si hay alguna que esté pasando una prueba, Señor, si hay alguna que esté pasando una angustia, Señor, porque en el hogar muchas veces las primeras que sufren y se entristecen son las madres, por culpa de los hijos o por culpa de los esposos. Señor, trae consuelo, ministra paz, fortaleza, ánimo, Señor, sobre tus hijas amadas, y trae respuesta a las peticiones de su corazón. Yo bendigo, Señor, a cada una de estas madres de nuestra congregación, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ministrales con paz. Y que esa respuesta, Señor, a la promesa sea latente en todo tu pueblo. Largos años de vida y bendición, prosperidad de nuestro camino. Para la gloria de tu nombre, Señor, en esta tarde también quiero bendecir, Señor, a cada mujer, Señor, a cada hermana, Señor, a cada persona, Señor, que puede mirar esta enseñanza, Señor, esta palabra, Señor. Padre, como dice ese proverbio, Señor, la mujer sabia edifica, Señor, su casa, Señor. Y yo quiero en esta tarde, Señor, declarar sobre ellos, Señor, sobre cada una de ellas, Señor, esa sabiduría, Señor, que proviene de ti, Señor. Esa sabiduría, Señor, que solamente tú nos las das, Señor, para poder hacer todas las cosas, Señor. Padre, ayúdanos a tomar buenas decisiones para nuestro hogar, para nuestros esposos, el que lo tenga, Señor, para los hijos, Señor, que Dios, seamos de las mujeres, Señor, valientes, esforzadas, Señor, virtuosas, Señor. Padre, yo bendigo, Señor, y te doy gracias, Señor, porque yo sé que todas las mujeres tienen esos dones, esos talentos tan preciosos, Señor, que tú nos has dado, Señor. Pero también quiero pedirte, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos sigas dando esa fuerza, ese vigor, Señor, para poder seguir adelante, Señor, para poder instruir, Señor, para poder corregir, Señor, y para hacer lo correcto, Señor, delante de ti, Señor, porque sabemos al que bendecimos y agradamos es a ti, Señor, con la obediencia, Señor, que seamos mujeres sabias, entendidas, Señor, seamos personas temerosas, Señor, de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, ministrale, Señor, a cada una de mis hermanas, Señor. Y Padre, que seamos excelentes consejeras, Señor. También nos equivocamos, Señor, fallamos, Señor. A veces hacemos cosas, Señor, que tal vez luego nos arrepentimos. Gracias por ese arrepentimiento, Señor. Padre, pero pedimos, Señor, de que de esos errores, Señor, también salga algo bueno, Señor, para nuestros hijos, para nuestros hogares, Señor. Salga algo importante, Señor, que edifique, Señor, que transforme las vidas de cada uno de nuestros hijos, de nuestro hogar, Señor, porque yo sé que con la oración y siendo obedientes, Señor, traemos mucha bendición, Señor, a los hogares, Señor. Gracias, Señor, por esta tarde, gracias, Dios, porque nos das este privilegio, Señor, de orar por cada una, Señor, y saber que tú nos atiendes, Señor, que tú nos cuidas, Señor. Gracias, Padre, porque también, Señor, sé que has cuidado a cada mujer, Señor, que ha estado sola, Señor, sin su esposo, Señor. Padre, pero tú, Señor, has sido, Señor, la dirección, Señor, y cuando ponemos todo en tus manos, Señor, tu voluntad, Señor,
cuando hacemos las cosas correctamente, Señor, tú vas a bendecir al justo, Señor. Y yo sé que tú has bendecido a cada mujer, Dios, que ha tenido que estar sola, Señor, en su hogar, instruyendo, aconsejando, Señor, reprendiendo a sus hijos, Señor, Dios, pero sabemos que todo eso va a traer un fruto de bendición para los hogares, Señor. Gracias, Jesús, porque tú no nos abandonas, Señor, tú no nos dejas, Señor, y tu palabra nos enseña que tú eres nuestro marido, Señor, tú eres nuestro hacedor, Señor, y te honramos, Señor, cuando te obedecemos, Señor, así como lo vimos en tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, Señor, y honra. Bien, finalizamos compartiendo uno de los principios en nuestro hogar y Naomi nos va a hacer el favor de decirlo. Amaré a mis padres con obediencia y honraré el apellido familiar en todo tiempo y lugar. Que Dios les continúe bendiciendo y que sigan disfrutando de este día. Bendiciones. ¡Viva la larga! ¡Viva la larga!